En este estudio quiero compartirte qué le sucede al hombre al morir, el paso a paso de la muerte, el más allá y los destinos finales. Te voy a contar con citas bíblicas todo lo que sucede cuando el hombre muere, dónde va, cuáles son los destinos, quiénes nos esperan en lo que llamamos la otra dimensión. Todos estos detalles son muy importantes. El hombre debe conocer esto para que sepa que esta vida que tenemos aquí en la tierra es transitoria y hay algo más importante que sigue tan pronto el hombre sale de su cuerpo. El hombre por un tiempo está aquí en la tierra, tiempo que Dios nos regala, que no sabemos cuánto es, pero hay una eternidad que te voy a compartir en este estudio. Espero te guste todo lo que voy a compartirte. Antes de pasar a las otras diapositivas, mi hermano, quiero que por un momento recuerdes aquellos estudios que se han hecho del hombre en diferentes lugares. Te traigo al recuerdo la vida de muchos faraones del antiguo Egipto. Ellos cuando morían se hacían enterrar con todas sus riquezas, ya que ellos, aunque no tenían un conocimiento de que había un Dios en los cielos, recuerden que examinando la historia de ese pueblo, ellos eran politeístas, tenían varios dioses, pero ellos instintivamente sabían que había algo en el más allá. ¿Qué hacían muchos de los faraones como Tutankamón, como Ramses, como Cleopatra, entre otros? Ellos cuando morían tenían algo en común, se hacían enterrar con todas sus riquezas porque, como les contaba, ellos instintivamente sabían que había algo en el más allá. Bueno, en este estudio también quiero recordar lo de los antiguos indígenas. También ellos cuando morían, de manera similar a como hacían los egipcios, ellos se hacían enterrar con sus riquezas, porque también de manera instintiva sabían, aunque no tenían conocimiento claro de la palabra de Dios, ellos de manera instintiva sabían que había algo en el más allá. Bueno, en este estudio te voy a mostrar con pruebas que nosotros, los seres humanos, cuando morimos pasamos a otra dimensión y seguimos viviendo. Lo más importante en la vida cristiana es que el hombre asegure su salvación en este tiempo que Dios nos regala aquí en la tierra. Bueno, ¿qué le sucede al hombre al morir? Primer interrogante. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Los que conocen la palabra de Dios saben que en el libro de Génesis Dios nos dijo que nosotros éramos hechos del polvo de la tierra. Fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces por eso es que ahí dice la palabra en Eclesiastés 12:7 que el polvo vuelve a la tierra, se refiere a nuestro cuerpo físico. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces miren que hay dos sucesos hasta lo que les he mostrado hasta ahorita que sucede. Y hay otro muy importante, y es que tan pronto el hombre muere, el alma sale del cuerpo. Así como lo están viendo allí, bueno, ahí tienes como especie de unas fotografías ilustrativas que te muestran todo lo que sucede cuando el hombre muere. Bueno, vamos a examinar este asunto con lupa, todo lo que pasa, todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, porque tal como lo estamos viendo allí, es un error quedarnos solamente con lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento sin considerar lo que dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, aquí traigo como título en esta diapositiva el error de quedarse anclado solo en el Antiguo Testamento y no estudiar lo que dijo el maestro sobre este importante asunto en el Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Examinar toda la Biblia. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. Pero ojo, mis hermanos que están viendo este video hasta este momento, yo quiero decirles algo. Los que conocen la Biblia saben que Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento y saben también que el que escribió Eclesiastés fue el rey Salomón.
Y el rey Salomón no tenía conocimiento del Evangelio, él no conoció al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Ya te voy a mostrar algo importantísimo que el mismo Maestro dijo al respecto, para que compares toda la Biblia y conozcamos y no caer en el error de quedarnos solamente en lo que nos dice esta cita, porque hay muchos pasajes de la Biblia donde dicen lo que le sucede al hombre al morir. Bueno, ¿qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14? Recuerden que este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Dice: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto es el Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Entonces allí el apóstol nos da un mensaje muy importante, y es que no debemos quedarnos solamente con el Antiguo Testamento, sino observar lo que nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Bueno, yo estoy haciendo este video en Colombia, soy colombiano. Me gusta explicar con ejemplos. Yo en mi labor secular, yo soy docente universitario y bueno, procuro ser lo más didáctico posible. Voy a mostrarles algunas figuras ilustrativas para explicar con ejemplos claros y concretos para una mayor comprensión de la persona que va a escuchar, de todas las personas que van a escuchar este video. Entonces dice aquí: ahora vamos a hacer un acople entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Primero que todo, ¿qué es un acople? Unir dos piezas u objetos de modo que ajusten. El Antiguo Testamento, recuerden que está conformado por 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros que van desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Bueno, miren lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 12:42. Dice: en el Nuevo Testamento entra en escena el Mesías y nos dice, es decir, el mismo Jesús nos dice que es mayor y más sabio que Salomón. Entonces, si comparamos lo que decía Eclesiastés 9:5 que les mencionaba ahorita y lo ponemos en un paralelo con lo que conocemos ahora de Mateo 12:42, donde el mismo Jesucristo dice que es mayor y más sabio que Salomón, la balanza se inclina a favor de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entendemos y sabemos por lo que dice el mismo Maestro que Él es mayor y más sabio. Luego entonces, mayor credibilidad debemos darle a las palabras que nos dio el mismo Jesucristo. También Él conoció la dimensión de la muerte y es quien mejor nos puede contar qué hay del otro lado. Entonces dice: es un hecho notorio que a la luz de las Sagradas Escrituras, lo que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo tiene mayor peso e importancia, toda vez que lo que nos prometió nos lo muestra en la misma Biblia, el destino final del hombre. Bueno, pasemos a la otra. Dice: aparece nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Yo los invito a las personas que están escuchando este audio a que revisen esta cita. Aquí claramente se dice que el hombre es inmortal. ¿Eso quién lo sacó a la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Y ya te voy a mostrar con evidencias bíblicas claras de que nosotros estamos en este cuerpo físico que nos humilla, que se va deteriorando porque nos ponemos viejos, nos enfermamos, nos salen canas, etc. Pero tan pronto morimos, seguimos viviendo en el ámbito espiritual. Ya les voy a mostrar. Bueno, aquí tengo varias pruebas de lo que sucede cuando una persona muere. Entonces, aquí te voy a compartir algunas de muchas que trae la Biblia. Considero estas citas claves para que tú las busques en tu casa. Yo te invito a que no tragues entero, a que tú consultes la Biblia y confirmes que lo que te estoy compartiendo en estas enseñanzas concuerda con lo que dice la Biblia. Te invito a que tomes tu palabra, la Biblia, y compruebes que lo que te estoy diciendo es cierto. Dice aquí: cuando el alma regresa al cuerpo, la persona vuelve a vivir. Entonces, aquí encontramos en la Biblia varios casos de personas que murieron y que fueron resucitadas. Vemos el caso, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Dice que Elías oró por el niño y este revivió.
En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 38 al 42, se habla de que nuestro Señor Jesucristo resucitó a una niña. En Lucas, capítulo 7, versículos 14 y 15, Jesús detiene un féretro y el difunto, que era un joven, se incorporó y volvió a vivir. Y en Hechos, capítulo 9, versículo 40, en esta ocasión fue el apóstol Pedro, oró por Dorcas, una mujer muy importante dedicada a la oración, a la obra de Dios, se incorporó y volvió a vivir. Yo los invito a que consulten en el diccionario qué significa la palabra incorporarse. Entonces, está unido, en pocas palabras. Cuando uno se incorpora, uno está unido con algo. El cuerpo, cuando la persona muere, ya no hay incorporación, sino que por el contrario hay separación, porque el alma y el espíritu salen del cuerpo. Entonces ya te voy a mostrar con evidencias bíblicas claras lo que sucede al morir. Bueno, prueba de que cuando la persona muere es conducida por los ángeles al lugar que le corresponde. Quiero aquí decirles, mis hermanos, que hay dos lugares, hay dos destinos finales a donde el hombre va. El hombre se salva o el hombre se condena. Los ángeles, una de las labores de los ángeles es conducir a las personas que mueren. Yo los invito a que busquen en esta cita que les estoy mostrando para que vean ustedes que los ángeles vinieron y se llevaron, en este caso, a Lázaro, una persona que murió, y fue llevada al seno de Abraham, un lugar de reposo. Tú mismo lo vas a confirmar en la Biblia. ¿Qué es la muerte según la Biblia? Bueno, aquí te traigo varios pasajes para que tú veas y conozcas qué es la muerte. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice que es un jinete maligno que se desplaza en un caballo amarillo, su nombre es muerte. También en Romanos 5:12 dice que entró en el mundo por causa del pecado. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron, desde allá se incorporó la muerte. Y en 1 Corintios 15:26 dice que es el último enemigo que será eliminado. La muerte va a tener un espacio de tiempo grande aquí en la tierra y va a ser destruido ya al final. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Los invito también a que corroboren lo que les estoy mostrando en este momento. Bueno, antes de mostrarles el estado de los muertos, quiero decirles algo. Miren la cita que les estoy mostrando. Aquí hay algunas imágenes alusivas. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 11. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Mire que ahí se los resalté, que es algo muy importante. Todo esto que están viendo ustedes en estos momentos son prácticas ocultistas que están prohibidas por Dios. A Dios, o sea, todo esto que estamos viendo aquí es abominación a Dios. Que usted consulte los brujos, los hechiceros, los satanistas, que vayas a jugar la tabla Ouija. Esto es una forma de invocar espíritus inmundos, demonios, para los que no saben y que están escuchando. Son prácticas que le desagradan a Dios. No debemos nunca participar de esto. Cosas que de pronto son muy comunes, como practicar el tarot, el café, es decir, leer el café, leer las cartas, son prácticas que a Dios no le agradan. Todas estas son cuestiones que, por lo que estamos leyendo aquí, son desagradables ante los ojos de Dios. Hay dos destinos finales para los seres humanos cuando abandonamos nuestro cuerpo físico. Solo tienen en común que ambos son eternos, es decir, tanto ya sea el uno o el otro, tienen en común que ambos son eternos. Dice Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Aquí te traigo dos imágenes alusivas. Mire la cara de la primera persona que está a mano izquierda. La cara está muy feliz porque alcanzó la victoria, alcanzó su salvación. Mientras que la segunda, miren la cara de tristeza que tiene y vean que el infierno es hacia abajo.
como ya también se los voy a demostrar con otras citas bíblicas para que usted corrobore en su casa o en el lugar donde tú vas a ver este video. Bueno, algo importante, mis queridos amigos que están viendo este video, es que tus recuerdos y tus sentidos funcionarán mejor que en la tierra, en lo que muchos llaman el más allá. Miren que empecé por la cita de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, donde Salomón en su momento escribió que los muertos nada saben ni tienen paga, sino que su memoria es puesta en el olvido. Pero como les dije, Salomón no conoció el Evangelio, y Jesucristo dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra, murió, descendió, conoció la dimensión espiritual, regresó y nos contó todo? ¿Quién mejor que Él? El mismo Jesús nos dice que es mayor y más sabio que Salomón. Luego entonces tiene mucho más relevancia las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo los invito a las personas que están viendo el video a que anoten estas citas y ustedes en sus casas busquen el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 11. Aquí el apóstol Juan, que fue quien escribió Apocalipsis, allí cuenta que vio las personas que habían muerto, los redimidos. Entonces quiero que lean esas citas con lupa y ustedes allí se van a dar cuenta de que en esa condición donde ellos, es decir, como ellos están en estos momentos, ellos funcionan sus sentidos, tienen sus recuerdos, allí van a darse cuenta de que ellos piden justicia de los que moran en la tierra, es decir, se acuerdan, tienen sus recuerdos intactos, pueden hablar, pueden escuchar y están pidiendo justicia por lo que a ellos les tocó vivir aquí en la tierra. Entonces miren que sus recuerdos están intactos. Lo mismo pasa con el pasaje de Lucas capítulo 16 del 22 al 31. Miren algo, y es que en ambas situaciones hay una eternidad. La primera es de salvación. Allí el apóstol Juan vio las almas de los que habían sido redimidos bajo el altar, allí están. Y en Lucas 16 del 22 al 31 nos habla del pasaje de el rico y Lázaro. Miren que les voy a hacer un resumen solamente para no leerles las citas. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que murió el rico y fue sepultado, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice que fue llevado por los ángeles, o sea que miren que la persona cuando muere es conducida, el cuerpo queda allí, es cierto, hay que enterrarlo, hay que llevarlo al cementerio, pero el alma fue conducida por los ángeles y fue llevada al seno de Abraham. Y allá estaba el rico, una persona que durante su vida había tenido deleites. Dice allí el relato que estando en tormentos alzó sus ojos y vio a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham, y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces mire que, ¿qué pasa allí? Puede hablar. Vean que los muertos hablan en la otra dimensión. Recuerdan, porque mire que el rico conocía a Lázaro y se dirigió a Abraham, es decir, podía hablar así como también podía escuchar, porque ahí el relato dice que el padre Abraham le habló también al rico y él escuchó. Y él le dijo en respuesta que tenía unos hermanos aquí en la tierra que quería que fueran y se le predicase para que ellos no fuesen allá a ese mismo lugar de tormento. Toda la persona que está en estos momentos condenada se acuerda de su familia y está angustiado porque no quiere que sus familiares lleguen también a ese mismo lugar de tormento donde estaba el rico. Entonces, miren que es importante conocer todas estas cosas. Ya les voy a hablar también de algunos errores que se cometen aquí en la tierra, muchas personas que toman malas decisiones. Miren entonces que hay un destino eterno.
de salvación o de condenación. Miren lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, ya que muchas personas desean saber o quieren saber o les gustaría saber qué imagen física van a tener. Miren lo que nos dice la Biblia: así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial, es decir, seremos semejantes o parecidos a nuestro rostro que tenemos aquí en la tierra, obviamente mejor, me refiero al caso de los redimidos. Vamos a tener un rostro semejante, pero mejor, un cuerpo incorruptible. Miren que hay un pasaje también como evidencia, puedo citarlo, que recuerdo en estos momentos, en el libro de 2 Corintios capítulo 12, del 2 al 4, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Miren que el mismo apóstol Pablo se vio, o sea, ese testimonio que él está contando allí, ese relato bíblico, hace referencia a lo que él vivió. Allí él está contando una experiencia que él tuvo fuera del cuerpo y él se vio. Porque dice: conozco a tal hombre. O sea, ahí se está refiriendo a él. Es como cuando usted se ve en el espejo. Cuando usted se ve en el espejo, usted conoce que es usted. Algo así parecido le pasó al apóstol Pablo también cuando fue arrebatado. Y dice que oyó palabras inefables que no le han dado al hombre expresar. Cuando dice oyó palabras inefables se refiere al lenguaje de ángeles. Son palabras que nosotros no podemos pronunciar aquí en la tierra. Así como nosotros los seres humanos tenemos un lenguaje y hay varios idiomas en la tierra que de pronto tú podrías estudiarlos, de pronto inglés, francés, italiano, etcétera. Tú podrías estudiarlos y tú los aprendes, pero hay un lenguaje de ángeles que por mucho que tú estudies, no lo vas a aprender. Eso fue lo que el apóstol Pablo contó, que él vivió cuando fue arrebatado. Pero aquí lo que te quiero resaltar es que la Biblia nos dice de que conozco un hombre en Cristo, o sea, y él se vio fuera del cuerpo, y por eso es que él hace ese relato. Los invito a que revisen 2 Corintios 12, del 2 al 4. El mismo apóstol Pablo cuenta lo que fue su experiencia. Entonces miren que sus sentidos todos estaban funcionando a la perfección. Allí puse todos los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Todos tus sentidos van a funcionar a la perfección en lo que llamamos el más allá, cuando nos salimos del cuerpo. Bueno, ¿cuál es el peor error que puede cometer un ser humano? El suicidio. Miren algunas formas frecuentes que algunas personas están utilizando, disque para descansar, entre comillas, sin saber de que esto es un error garrafal y es un error irreversible. Mucha gente se suicida, mucha gente se tira de un edificio, se amarra una soga y se arroja a un lugar donde hay aguas, se inyecta una sustancia, pues se va en un vehículo y se lanza a un abismo o a un precipicio, se suicida con una pistola, se corta con una cuchilla, se toma un veneno, se arroja al tren, se toma unas pastillas. Bueno, miren, esto y muchas maneras que hay que son de uso frecuente. Muchas personas que se están suicidando, las almas se están perdiendo porque no conocen todo esto que dice la Biblia. Dios nos regaló la vida y vamos a estar aquí en la tierra el tiempo que Dios lo disponga. Pero nosotros no podemos disponer, no podemos tomar esta decisión, porque estas son cosas que a Dios no le agrada. El hombre, aquí todos vamos a tener dificultades, mi hermano. Hay cosas que son agradables, también hay cosas que son desagradables, pero debemos de tener paciencia, porque esta vida es transitoria. Hay que tener, lo más importante del ser humano, pues las personas que somos cristianas, es cuidar la salvación. Eso es lo más importante. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: el fin de toda fe es la salvación del alma. O sea, esa es la joya de la corona. Si yo te preguntase en estos momentos, las personas que son cristianas que van a oír este video, si yo te pregunto qué es lo más importante, cuál es el galardón más grande que tú aspiras a tener como cristiano, la respuesta debe ser la salvación. Porque de pronto puedes tener muchos dones, puedes ser muy utilizado por el Señor, puedes ser profeta, puedes ser evangelista, salmista, pero si te pierdes, si se pierde tu alma, has perdido todo. Entonces mira que el galardón más grande es la salvación. Esto que les estoy mostrando en estos momentos se los quise compartir
porque hay algo muy importante. Ahí les puse una notica, los invito a que miren a la parte superior izquierda. Ahí les puse una notica que dice: no dejes que te engañen. El propósito de predicar el evangelio es para salvación. Te invito a que consultes Romanos capítulo 1 versículo 16. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el Hijo del Hombre ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que Él estuvo muerto. ¿Y cómo lo comprobamos? Con la cita que sigue en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 19. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, miren ahí algo. Mucha gente se confunde porque cuando les dicen los espíritus encarcelados no hace el acople que yo les hablé al principio. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Recuerden que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, aquí muchas veces también la palabra espíritu a veces es sinónimo con alma también. Miren, allí dice, Primera de Pedro 3 del 18 al 19, dice que el Señor Jesucristo fue y predicó a personas que estaban encarceladas. Miren que hay cárceles, en el centro de la tierra hay cárceles, es un lugar de tormento. ¿Cómo yo les puedo comprobar a ustedes de que se trata de personas y no de demonios, como enseñan algunas doctrinas, algunas congregaciones religiosas? Por lo siguiente, resulta que los demonios conocen la Biblia. Recuerden que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, después que ayunó, Satanás le citaba la Biblia. Entonces vea que los demonios conocen la Biblia. También la palabra nos dice que hay un evangelio eterno que está en los cielos. O sea, los ángeles conocen la Biblia. Hay un evangelio eterno. Entonces los demonios no necesitan que se les prediquen porque ellos ya conocen la Biblia. Ellos también, los que fueron desobedientes, para las personas que no saben, los demonios, los ángeles caídos, ellos primeramente fueron ángeles allá arriba, en el reino de los cielos, en el tercer cielo, y por la desobediencia que hubo, en un momento, cuando Satanás fue arrojado, dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados con él. Entonces, lo que ustedes han escuchado como demonios, ángeles caídos, duendes, etcétera, todos esos fueron ángeles arriba. Cuando desobedecieron, fueron arrojados con Satanás. Y esos son los espíritus inmundos que se mencionan. Algunos de ellos están presos, pero hay otros que están sueltos, porque la Biblia nos habla en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Dice la Biblia que están en las regiones celestes. Allí se refiere al segundo cielo y el primer cielo respectivamente. Entre esos dos cielos hay muchas regiones que es donde los demonios se mueven. Entonces es importante eso. Y hay unos demonios que están presos también en el centro de la tierra, lo dice el libro de Judas, habla también de los espíritus encarcelados. Pero, ¿por qué yo les digo que se trata de personas y no de demonios? Por lo siguiente, miren ahí claramente a quién fue a predicarle nuestro Señor. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Miren eso. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Como les mostré ahorita, vean el título que está arriba con letras rojas. Recuerden que el evangelio se predica es para salvación. Entonces, el Señor Jesucristo fue a predicarle el evangelio a los muertos. Y si fue a predicarle a los muertos es porque ellos podían escuchar. Y si ellos podían escuchar, ellos podían también ver, así como el pasaje que les compartí ahorita del rico y Lázaro, los sentidos de las personas que están en lo que llamamos el más allá. Ellos están en un lugar, algunos están en reposo, otros están en tormento. Pero lo que les quiero decir aquí es que los sentidos están funcionando perfectamente. Hay vida, ciertamente hay vida después de la muerte, y lo más importante es cuidar la salvación.
Dice ahí, vuelvo y les leo, primera de Pedro capítulo 4 versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Aquí les comparto el kit de la salvación. ¿Qué nos dice la Biblia? En San Juan capítulo 10 versículo 9. El mismo Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Proverbios 28:10 dice: el que anda en camino de integridad será salvo. Mateo 10:22, perseverando hasta el fin. Miren que esta tarea de ser cristiano no es transitoria, hay que buscar de Dios en todo tiempo. El apóstol Pablo nos dice en varios pasajes que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, no podemos descuidarnos, porque el enemigo, Satanás, el diablo y sus demonios andan como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos enseña la Biblia. En Marcos 16:16 también nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. En Hechos 2:21 y en Romanos 10:13 nos dice: el que invocare el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, que es el único que nos puede salvar. Así está escrito en la palabra. Y en Apocalipsis 21:27 también es garantía que tú tienes pasaporte y visa en el más allá, estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Bueno, yo quiero, antes de cerrar, decirles: cuando una persona muere también y es llevado a lo que llamamos el más allá, se hace una revisión, así como cuando usted haga de cuenta que usted va a tomar un vuelo, o que usted quiere tomar un vuelo para irse para los Estados Unidos o para cualquier país en el extranjero. Tú eres colombiano o vives en cualquier país y quieres entrar a otro, te van a pedir una visa, un pasaporte. Bueno, lo mismo pasa en el reino de los cielos. Para nosotros entrar allá, tenemos que estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, así lo dice la Biblia. Bueno, mi hermano, este fue el estudio que te compartí, que se llama ¿qué le sucede al hombre al morir?, en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión. Te invito a que compartas este estudio con amigos, cristianos, gente que necesite escuchar esta palabra, con familiares. Te dejo también mi correo electrónico y mi WhatsApp para contacto, para cualquier inquietud que tengas, o si necesitas que te explique algo de manera adicional, con mucho gusto me puedes escribir o me puedes llamar y yo te explico. Bueno, eso es todo. Que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado este estudio.